Llega un punto en la historia en el que las ideas que parecían pura ciencia ficción se convierten de repente en un simple problema de ingeniería. Pues bien, creo que acabamos de cruzar un nuevo umbral, uno donde el desafío ya no es si podemos construir algo, o sea, ya no es técnico, sino que es político y ético. Ahora, la verdadera pregunta es si debemos hacerlo. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, vamos a ver algunos ejemplos que hasta ayer eran solo fantasía. Esto ya no es cosa de películas. Hablamos de técnicas reales para sembrar nubes, para intentar debilitar huracanes o incluso para reflejar la luz del sol y enfriar regiones enteras del planeta. O sea, la capacidad técnica ya la tenemos. Y esto es increíble. Laboratorios como el CERN no se dedican solo a teorizar sobre ella, no, la producen. Consiguen aislar y atrapar antiprotones para estudiar los mayores secretos del universo. La partícula más exótica y con más energía que podamos imaginar ya es una realidad en los laboratorios. Y con esto llegamos a la ambición definitiva. Imaginen construir una megaestructura capaz de capturar toda la energía de nuestra estrella. Pues ojo, porque la tecnología para empezar a dar los primeros pasos ya existe. Así que el verdadero límite ha cambiado. La ciencia, de alguna manera, ha hecho su parte. Y ahora la pelota está en nuestro tejado. La pregunta nos la devuelve a nosotros. ¿Estamos preparados para manejar semejante poder? A ver, antes de lanzarnos a usar estos poderes, hay que entender una regla de oro, una que es fundamental. Nuestro planeta no es una colección de países separados, es un único sistema, dinámico y totalmente conectado. Lo que hacemos en un punto, créanme, tiene consecuencias en otro muy lejano. Y la ciencia, de hecho, tiene un nombre para este principio. Se llama isoestasia. Para que nos entendamos, es como un colchón de agua. Si presionas con fuerza en un lado, el otro se levanta inevitablemente. Pues la energía en el sistema climático funciona de una forma muy parecida. No se destruye, no desaparece sin más, simplemente se mueve de sitio. Vale, vamos a hacerlo más tangible. Imaginen que el país A usa una tecnología brutal para disipar una tormenta enorme que se les viene encima. Éxito, problema resuelto. ¿O no? Porque la energía que alimentaba esa tormenta no se ha evaporado. El sistema la acumula y ¿qué hace? La libera en otro lugar. Quizás como una sequía devastadora o una inundación repentina en el país B, que no tenía nada que ver con el asunto. La victoria de uno es literalmente la catástrofe del otro. Y ojo, que esto no es teoría. Ya hemos visto intentos como el proyecto Storm Fury para apagar huracanes, o el fenómeno geopolítico, que es alucinante, del robo de lluvia, donde un país provoca precipitaciones que en realidad le correspondían a su vecino. En todos los casos vemos lo mismo. Nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos prever. Y lo más preocupante es que no hay leyes para regular esto. Es un vacío legal en el cielo. Y claro, todo esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión. Cuando la tecnología te permite controlar sistemas a escala planetaria, la conversación deja de ser sobre ciencia y pasa a ser sobre poder. La pregunta del millón es, ¿quién pulsa el botón y con qué legitimidad lo hace? Vamos a lo más grande, a lo más ambicioso que se nos pueda ocurrir. La esfera de Dyson. Una estructura que rodearía por completo el Sol para capturar hasta el último vatio de su potencia. Podría resolver la crisis energética para siempre. Energía limpia, abundante, casi gratis. Pero claro, aquí es donde surge la pregunta política definitiva. Porque una tecnología así es un arma de doble filo, pero a una escala que no hemos visto jamás. Por un lado, sí, es la utopía energética, pero por otro es la capacidad de concentrar toda esa energía en un solo punto, creando el arma más poderosa que se pueda concebir, un láser capaz de esterilizar un planeta entero, y que podría estar controlado por un único Estado, o peor todavía, por una corporación privada. ¿Quién querría vivir bajo esa amenaza constante? Y con la antimateria pasa exactamente lo mismo. Su potencial para la energía y la medicina es revolucionario. Un solo gramo podría alimentar una ciudad durante años. Pero claro, esa densidad energética también la convierte en el detonador perfecto para una nueva generación de armamento. Y aquí viene lo gordo. Hoy por hoy la antimateria no está regulada como arma de destrucción masiva. Sencillamente, no están las listas. Otro vacío legal, esta vez a nivel subatómico. Hay una cita del profesor Bruno Kogo que, de verdad, lo clava. Explica perfectamente por qué, a pesar de tener soluciones tecnológicas al alcance de la mano, nos quedamos paralizados. El miedo a la subordinación, a que otro país o una empresa controle una tecnología de la que dependes, es mucho más fuerte que el deseo de avanzar juntos. Es esa mentalidad de, si no puedo tenerlo yo, prefiero que no lo tenga nadie. Y toda esta parálisis, toda esta indecisión nos lleva al problema de fondo, a la tesis central de todo esto que estamos contando. Estamos en medio de una carrera
totalmente desigual, una en la que uno de los competidores va infinitamente más rápido que el otro. Esta es la metáfora perfecta, piénsenlo. La tecnología avanza a una velocidad exponencial, va en un Ferrari, mientras que nuestras instituciones políticas, nuestras leyes, nuestra ética, se mueven a un ritmo glacial, casi artesanal, van a pie. Sencillamente no pueden alcanzarla. De hecho, este fenómeno en sociología tiene un nombre, se llama rezago cultural. Y ocurre exactamente eso, cuando la tecnología, la parte material de nuestra cultura, evoluciona mucho más rápido que nuestras normas, nuestras leyes o nuestras instituciones. Esa brecha, ese desfase, es precisamente el caldo de cultivo donde se generan casi todos los conflictos y los riesgos de nuestro tiempo. Y es un ciclo que se repite una y otra vez. Es casi un patrón. Primero llega la innovación disruptiva. Pensemos en la edición genética CRISPR, por ejemplo. Durante años operan un completo vacío legal. Luego, de repente, estalla una crisis ética que acapara la atención mundial, como cuando se anunció el nacimiento de los primeros bebés modificados genéticamente. Y solo entonces, siempre en modo reactivo, la política intenta ponerse al día, proponiendo leyes y moratorias cuando la tecnología ya está súper extendida y es muchísimo más difícil de controlar. Siempre llegamos tarde. Así que al final, la gran pregunta no es si la tecnología puede salvarnos. La pregunta es si seremos capaces de gobernarnos, a nosotros mismos y a las cosas que creamos. ¿Cómo se construye un futuro donde todo este poder tecnológico sirva de verdad al bien común y no a unos pocos? El problema es que nos enfrentamos a dilemas enormes, auténticos nudos gordianos. Por un lado, las preguntas prácticas. ¿Quién tiene la legitimidad para decidir si enfriamos o no el planeta? Si algo sale mal en el experimento, ¿quién es el responsable? ¿Quién paga los platos rotos? Y por otro lado está la pregunta más humana y más difícil de todas. ¿Cómo superamos ese instinto tan nuestro de preferir que todo se quede como está antes de que un rival gane poder? Pero bueno, no todo está perdido, ¿eh? Hay propuestas sobre la mesa. Se habla de moratorias temporales, una pausa para darnos tiempo a pensar en tecnologías de alto riesgo. Se propone una transparencia radical para que todo el mundo sepa quién está experimentando con qué. También actualizar las leyes de control de exportaciones para que incluyan cosas como el know-how para crear antimateria. Y, lo más importante, pensar no solo en nosotros, sino en las generaciones que vienen detrás. La idea no es frenar la ciencia, ni mucho menos. Se trata de construirle unas barandillas éticas y políticas a su alrededor. El filósofo Hans Jonas lo dijo de una forma que, para mí, lo resume todo. No podemos enfrentarnos a los desafíos del siglo XXI con una ética del siglo XIX. Cada nueva capacidad tecnológica que desarrollamos exige una nueva capa de responsabilidad, una nueva forma de pensar sobre qué está bien y qué está mal. Nuestra innovación moral tiene que ir a la misma velocidad que nuestra innovación técnica. Y al final todo se reduce a esto. Hemos desatado un poder que es casi divino, pero seguimos operando con instintos tribales, con desconfianza y con una política que, como decíamos, va a pie. La tecnología nos ha dado las herramientas para construir una utopía o para aniquilarnos por completo. Y esa lección ya no está en el laboratorio, está en nosotros. La pregunta final no es técnica, es una prueba de madurez como especie. ¿Estamos a la altura?